Bueno, tiene mucho mérito lo de David, ¿no? Porque epilogar a Careri así hasta a un alto nivel. Bueno, lo que yo traigo aquí no tiene nada que ver con una investigación que haya hecho, ni con una tesis, ni siquiera es algo a lo que yo me dedique, bueno, esto es algo que me llama Rafa y lo encajo en el montón de cosas que tengo en mi mesa, ¿no? Que son una maqueta, un plano de no sé qué, 3 libros abiertos por páginas diferentes, mis clases de teatro, la lista de la compra y, bueno, pues una entropía que me ha hecho más creativo que nunca, ¿no? Estoy con muchos temas abiertos simultáneamente en muchos aspectos. El tema, cuando Rafa me propuso esto, a mí lo que me tocó fue algo que yo viví en zona norte también hace algunos años en un máster que hacíamos, ¿no? Entonces, lo que hice fue, en ese caos de cosas que llevo cada día, abrir en el escritorio un Word y iba escribiendo cosas, ¿no? Entonces, son párrafos y frases, ¿no?, que las he traído aquí, que las voy a leer en su mayor parte y que más o menos he medido y que pueden ser los 10 minutos, ¿vale? El suelo que habitamos es hoy un valor más seguro que el oro y nuestro habitar de un incalculable valor cero. O sea, si nos apartamos de lo que el mercado está haciendo con el derecho a la vivienda y cambiamos el foco, quizás saldríamos del círculo vicioso al que nos conduce su lógica garantista. O sea, las normas, reglamentos, planes a largo plazo, etcétera, para fijar valor al suelo, ordenar, clarificar la gestión del capital y otorgarle garantías. Recordaba algo porque, bueno, pues un arquitecto conocido de Málaga estaba escribiendo algo un poco con la añoranza, ¿no?, y la nostalgia de lo que ocurría en los 80, ¿no?, con el urbanismo democrático, ¿no? Él decía que lo que había costado, ¿no?, cambiar el modo de proyectar la ciudad debido al modo de generar rentas que los planes democráticos habían conseguido, ¿no? Pero es que es curioso que lo que consiguieron los planes democráticos fue más de lo mismo. En realidad fueron permitidos y consentidos, ¿no?, porque su prolija y cuidada definición en plano y ordenanzas y sus ideas muy brillantes y muy elaboradas otorgaron al suelo un valor concreto y fijo como jamás antes, ¿no? El capital fijo que se asociaba a las infraestructuras ahora también lo asociaríamos, ¿no?, al suelo. O sea, esa seguridad hizo al suelo más valioso que nunca. Estuvo bien porque hizo a mucha gente rica y la economía del suelo construyó el gran país que somos, pero ya no somos muy felices. Para seguir explotando esa mina del habitar se construyó y perfeccionó una máquina legislativa poderosa, tanto que ahora se llama urbanismo a la máquina y no al cuidado de la mina, donde ya no podemos habitar. Si pensamos planes y buscamos un buen ejemplo, y yo he elegido uno porque a mí me parece un poco de los planes generales, que es lo que llamamos planes generales, pues el que más me gusta es el de la ampliación oeste de Ámsterdam de Van Eesteren de los años 30 del siglo pasado. Vemos un trabajo impecable que ató las escalas de ciudad, distrito y barrio entre sí con una inteligente y hábil estrategia de lógica fractal en relación a su estructura, equipamientos, áreas libres. Pero, ¿no?, y este es el pero que yo le pongo, Van Eesteren pensó que no era necesario seguir atando más allá, abajo, ¿vale?, exigiendo cuidado para esa escala de los barrios, ¿no?, esa escala que podríamos llamar intermedia, porque él pensaba que con la experiencia barrial que había alimentado las 2 décadas anteriores, la del movimiento y los CIAM, le daba mucha tranquilidad. Pero la confianza de Van Eesteren, en realidad, en mi opinión, es una opinión como muy subjetiva, llenó la periferia oeste de Ámsterdam de un aburrimiento muy bien diseñado. Hoy los planes parciales hacen un aburrimiento, pero es un aburrimiento estéril, ¿no?, para seguir reproduciendo el capital más allá de su primera cópula, cosa que a mí me parece que es irónico, ¿no?
recién acabada la carrera, yo no sé si tú estabas, Rafa, también en esas cosas que organizamos con el Colegio de Arquitectos, invitamos a algunos de estos gurús, ¿no?, de cultos del urbanismo democrático. Y en estas comidas pues le haces preguntas como infantiles, ¿no? Dice, oye, después de todo esto, de estos premios nacionales de urbanismo, ¿hay algún plan parcial de esto que merezca la pena? Y me dijo, no, no están saliendo. Dice, creo que en Marbella, en la zona del Viria, se está haciendo algo interesante. O sea que esta etapa, dice, entonces, ¿todo esto para qué? Dice, la escala intermedia, mi opinión, ¿no?, es la más decisiva de todas. O sea, podemos hacer muy mal los planes, pero si las ciudades fuesen una constelación interesante de buenos proyectos de escala intermedia, tendríamos, con planes o sin planes, unas ciudades estupendas. Y también algo más para pensar. O sea, hay zonas de las ciudades que no han sido planificadas y funcionan muy bien, incluso algunas que se hicieron por especuladores con muy mala sombra. Tenemos ciudades muy bien equipadas, que tienen todo lo que el libro de instrucciones del estado de bienestar dice, pero no facilitan que se pueda demostrar hasta hoy la creación, perdón, no lo he dicho antes, pero estoy hablando de ciudades españolas y de las ciudades que hemos construido en los últimos 50, 60 años, ¿vale? Pero no facilitan que se pueda demostrar hasta hoy la creación de redes sociales complejas e indeterminadas. Tampoco, y atención a esto también, ¿vale?, incertidumbre y necesidad, que son el motor de la creación, del invento, de la innovación y de las fisuras por las que cada uno podría colarse para subvertir el estándar del espacio de habitación conquistado contemporáneamente. Bueno, esto sale de algo que yo leí de Ortega una vez. Yo no soy un lector de Ortega, ¿vale?, ni de filosofía, no tengo un poco esa pericia ni esa inquietud, pero es verdad que hay cosas que me dieron en una diana. Ortega decía que la cultura nace en un fondo de barbarie, ¿no?, que cuando ese fondo desaparece, la cultura se anquilosa y muere, ¿no? Y después esta misma historia la he leído en otros pensadores, ¿no?, que viene un poco a atinar en el mismo sitio. Quiero decir que en la dificultad hay mucha suerte, ¿no? Cuando Quique estaba contando lo que hacía en Lagunillas, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Yo creo que no sé si Carlos lo has contado también, y una compañera que no me acuerdo, que también al principio contaba algo de lo que hacían, tu compañera, la primera exposición de la tarde, no recuerdo el nombre. También estaba ahí, o sea que en el fondo hay mucha suerte en que las ciudades tengan estas dificultades, ¿no? La convicción de lo que se ha conquistado es uno de los pilares del estado del bienestar, debe ser puesto en cuestión. El buenismo de los legisladores, proyectistas, agentes sociales, podríamos ser nosotros también, sobre cómo ha de ser el espacio de habitación o su manera cívica de usarse, está haciendo daño. Un ejemplo, ¿no?, y este es el que tiene que ver con la zona norte, ¿no? Cuando hicimos nuestro máster allá en zona norte, en un encuentro entre estudiantes y agentes sociales. Los agentes sociales, les explicaban a los estudiantes y defendían sus estrategias de integración de los gitanos. O sea, además de afearles con condescendencia las conductas sobre el uso que les daban a cocinas y baños de sus nuevas viviendas como Dios manda, les impidieron usar el espacio público según su costumbre. Bueno, él hablaba de que estas personas utilizaban las plazas y los vacíos y las calles pues, para salir en noche, hacer hogueras y compartir, hablar, bailar, cantar, ¿no? Pero esto parecía que no. O sea, a mí esto me tocó, ¿no? Integración era eso, regular, igualar a la costumbre de la mayoría, de una supuesta mayoría, porque la mayoría, no sé, lo que nos une en realidad, porque somos muy diversos, es que hemos desaprendido a usar el espacio público, ¿vale? Ahora todas las ciudades se parecen mucho. Málaga, que es una ciudad de mar, y Granada, que es una ciudad interior, son muy parecidas, ¿no? No nos damos cuenta de todas las ciudades que somos en la misma ciudad. O sea, el buenismo, o sea, esto es una exageración, yo creo que es la Guardia Civil que evita asustar la tranquilidad del dinero. El habitar no se puede regular. El habitar no son coches, no son enchufes, ni la gramática de un idioma común. Las viviendas no son máquinas de habitar. Esto que decía Le Corbusier. Esta mañana, que es cuando un poco he cerrado todo esto,
También me vino a la cabeza, a propósito de Le Corbusier, alguien que lo odiaba muchísimo, que es este geógrafo muy conocido, que es Peter Hall, ¿no? Que decía, el daño que Le Corbusier le hizo a las ciudades le ha sobrevivido, ¿no? Esta frase se me quedó también grabada porque es el principio de uno de sus capítulos importantes del libro de Ciudades del Mañana. Las ciudades que hemos construido en los últimos 50 años y más nos están maleducando, nos enfrentan, nos aíslan, nos hiperconectan pero no nos relacionan, y ese mundo feo que construyen nos construye. Lo vemos en cada telediario, o sea, no nos queremos mucho. A nuestras ciudades le faltan muchas palabras importantes: capital social y relacional, multigeneracionalidad, entropía. Esta palabra me gusta mucho, entropía, no sé, tú lo has mencionado, Carlos, también, frente a la torpeza de la racionalidad proyectual y legislativa, ¿no? Esto tiene también que ver con lo que yo decía antes de Ortega. Mucha necesidad de una ciudad funcionalmente sucia. O sea, no sé si se entiende esta palabra, o sea, el desarmar este zoning, entropía y disfuncionalidad, para que llegue el invento y la invención en las redes sociales y el conflicto. Y esto ya no lo digo yo, esto lo dicen los sociólogos, que es importantísimo. Es algo que debe como entreverarse en el espacio de habitación. La educación espacial y sociológica en estos términos debería ser inoculada desde el colegio, como lugar de encuentro barrial y foco de debate accesible y atractivo, de juegos y de construcción de relaciones entre habitantes cercanos que nunca se conocen por culpa del urbanismo y por los gestores del hábitat. El miedo al error o al mal uso de los recursos públicos en busca de la felicidad no debe ser una excusa. Los que nos llamamos expertos podríamos ser más tolerantes, humildes, abiertos y proselitistas del buscar. O sea, no sabemos nada, debemos aprender todo, pero de una manera extraordinaria aprender a escuchar y a leer todas las ciudades que somos dentro de la ciudad que habitamos. O sea, tengo una intuición que es dramática y bonita al mismo tiempo, que la utilizo para muchas otras cosas, ¿no? Que quizás deberíamos caminar en busca de ese espejismo, ¿no? Porque habrá algo seguro en ese caminar sin fin, errático y lleno de fracasos. Nos moveríamos y encenderíamos fogatas aquí y allá. Las fogatas son las que habla Jacobs en su libro, iluminando nuestros espacios de habitación con chispazos de vitalidad y emoción. A mí esto de las fogatas, ¿no? Imaginarme la ciudad como algo oscuro, a lo mejor imperfecto y tal, pero lleno de chispas, ¿no? Es lo que a mí me gustaría. Bueno, gracias.